Ahorita nada más les voy a decir las cosas más puntuales en cómo se llama, cuando veamos acerca de los intensivos, a lo mejor y les explico alguna que otra cosa que falta ver aquí. Salidita temprano, casi, casi. Entonces, ahorita lo que quiero es que aprendan cuándo utilizar insulinas, cuándo, ¿cómo se llama? Cómo utilizar la insulina, efectos adversos de la insulina y qué insulina se puede utilizar. ¿Ok? En el intensivo vamos a ver un poco más acerca de los esquemas. ¿Ok? Y después la siguiente clase son las complicaciones microvasculares. Y por último, el día de mañana acabamos ya con diabetes, que es lo de el tema de las complicaciones macrovasculares, lo de que es complicaciones agudas y lo de, ¿cómo se llama? Y los de, ¿cómo se llama? Lo de, se me fue el nombre, indicadores bioquímicos de la insulina. Entonces mañana vamos a ver 3 temas y el miércoles veríamos otros 6 temas, que sería síndrome metabólico, sería hipertensión y sería el tema de cortisol. ¿Ok? Entonces, el miércoles veríamos esos 3 temas y el jueves empezamos con el intensivo. Si alguien de sus amigos quisiera entrar al intensivo, les mencionan y ya yo les hablo acerca del intensivo. ¿Ok? Entonces, nada más para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Ok? Entonces, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Subir de familia. Bueno, insulina. De hecho, aquí me falta actualizar esto de del uso de insulina. La insulina, actualmente hay 4 parámetros con los cuales nosotros vamos a indicar, según la ADA, cuándo se debe iniciar con insulina. ¿Ok? ¿Cuáles son estos 4 valores? El primero, hemoglobina glucosilada arriba de 10. Si tú mandas a pedirle una hemoglobina glucosilada a un paciente y te sale arriba de 10, no lo pienses más. Ese paciente ocupa de insulina. ¿Quedó claro? Paciente con hemoglobina glucosilada arriba de 10, no hay nada más que hacer, hay que darle insulina. Estoy tomando metformina, doctor, y le quiero checar cómo va cómo se llama su glucosa. Salen 11. Ahí no es que voy a agregarle otro medicamento, como les mencioné en la clase pasada, que podemos utilizar varios medicamentos, no. Aquí inicias con insulina y metformina, ¿ok? No le agregas nada más insulina y metformina. Si ya está tomando medicamento, pero está arriba de 10, ojo, insulina. Solamente con 1 o 2 medicamentos. Ahorita explico lo demás. ¿Ok? Ahora, glucosa arriba de 300. Glucosa plasmática en ayuno. Si te salen 320, también no te esperas a nada e inicias con insulina. ¿Quedó claro? Entonces, estos son los valores que ustedes van a tomar en cuenta para insulina. ¿Cuáles son los otros 2 parámetros? Los otros 2 parámetros tienen que ver con falla de tratamiento. ¿Ok? Paciente que está tomando 3 medicamentos y no está en meta, la meta, recuérdese, va a ser con hemoglobina glucosilada. Si no está abajo de 7 y ya estás dando más de 3 medicamentos, ya no le das más. Insulina. ¿Quedó claro? Quitas 2 medicamentos, nunca puedes quitar la metformina. La metformina se tiene que dar junto con insulina. ¿Quedó claro? Entonces, ténganlo en cuenta. Entonces, ténganlo en cuenta. Ahora, paciente que está tomando 2 medicamentos y no está en meta. Ah, caray, ay, caray. A ver, explícate. Bueno, vamos a poner el siguiente ejemplo. Te llega una paciente con una hemoglobina glucosilada de 9.5 y está tomando metformina y está tomando canaglifosina. Y te viene, ¿qué le harías a este paciente? ¿Cuál sería tu siguiente paso? Y la respuesta A te dice, darle un tercer medicamento como liraglutide. Inciso B, inicias tratamiento con insulina. Inciso C, lo dejas igual. Inciso D, lo mandas a endocrino. ¿Qué sería lo correcto en este caso?
Está tomando 2 medicamentos, canaglifosina, y está tomando, lo mando endocrino. No suena tan loco, pero no. Dicen que le agregan un tercer medicamento. Lo correcto podría ser dar un tercer medicamento, pero liraglutide, alguien que me recuerde cuánto lo que baja la hemoglobina glucosilada. ¿Lo recuerdan? 1.5. Entonces, el paciente tiene 9.5. Vamos a decir que tiene 57 años. ¿Cuál es la meta de esa señora? De hemoglobina glucosilada. La meta de hemoglobina glucosilada de la señora, ¿cuánto es? 57 años. Tiene 9.5 actualmente. 2 medicamentos. Menos de 7, es correcto. Entonces, si tú le das liraglutide, ¿cuánto es lo máximo que va a bajar? De 9.5, disminúyele 1.5 y nos da a 8. ¿Está en meta la señora, sí o no? Es correcto. Entonces, paciente con 2 medicamentos y que la hemoglobina glucosilada esté arriba de 9, se inicia con insulina. ¿Quedó claro? ¿Por qué? Porque por más medicamento bueno que le dejes, no vas a llegar a meta. Por eso es importante conocer la meta de la paciente. Por eso les expliqué en la clase pasada las metas y los objetivos. Porque a veces no te van a preguntar como tal cuál es la meta, sino que tú lo debes de sacar conforme a la pregunta. ¿Quedó claro? Entonces, recuerden eso de cómo son las metas, cuánto es lo que debe tener cada paciente. Entonces, si tienes 2 medicamentos y no está llegando a meta, está arriba de 9, ahí ya vas a iniciar con insulina. ¿Quedó claro? Son los 4 parámetros. Hemoglobina arriba de 10. 3 medicamentos que no estén en meta. Paciente que tenga 2 medicamentos y arriba de 9% y glucosa plasmática arriba de 300. ¿Quedó claro? Son los 4 parámetros para el uso de insulina según la A. Excelente. Entonces, quiero que quede eso claro. Lo que sigue, nada más es para cultura general, una unidad de insulina tiene 41 microgramos, puedes llegar a ligar ahí en el antro. Ah, ¿tú sabías que la insulina, una unidad, tiene 41 microgramos? No te sirve de nada más que como dato inservible, pero pues recuerden que también lo mencionan en clase. Les digo, la combinación siempre va a ser con metformina y la dosis inicial siempre va a ser de 10 unidades al día. De hecho, lo correcto, el espantaviejas, exacto, de que quieres así como que ligar. ¿Han visto la película de los X-Men que dice, usted tiene heterocromía y que no sé qué, y que con eso quiere ligar? Pues algo así. Entonces, nada más para que lo recuerden. Entonces, lo ideal para iniciar con insulina, según la ADA, te menciona que es dosificada por kilogramo, de 0.1 unidad a 0.2 unidades. Entonces, si el paciente pesa 70 kilos, multiplicas 70 por 0.1 y te sale a 7 unidades al día. ¿Ok? Eso sería lo ideal. Pero en clase te va a mencionar el doctor Lavalle, que es el que da este tema, te dice, yo inicio con 20. Y ahorita les explico por qué se inicia con más o con menos. Porque hay un término conocido como luna de miel. Ahorita les explico acerca de la luna de miel. Entonces, inician con 20 y la van reduciendo. ¿Ok? También, la ADA te dice que puedes iniciar con 10, pero a veces 10 queda insuficiente por lo que les mencionaba en clases pasadas, que hay una disminución del 50% de lo que es la masa de la masa de célula beta pancreática. Entonces, eso puede llegar a causar que no funcione bien y tienes que utilizar más unidades de insulina. También, hay que explicarle bien la técnica. Esto es más que nada para la vida. En el examen ha venido solamente una sola ocasión la técnica, pero se las tengo que explicar para que ustedes también se los mencionen a su paciente. La ADA te menciona actualmente, de hecho, esta fue sacada del 2021 y ya ahorita actualmente en el 2024 te dice sí, utilizas GLP-1 o SGLT2 junto con insulina. Antes se decía, si no estaba controlada, puedes combinar durante 1 a 2 meses GLP-1 o SGLT2.
Actualmente la guía te dice, sí, dalo. ¿Ok? De hecho, yo he dado estos medicamentos, ¿por qué? Porque son secretagogos también. Principalmente una vez di empaglifosina junto con insulina. Y uno de los efectos adversos que te puede llegar a causar pequeña hipoglucemia. Y tienes que estar vigilando al paciente. Ajá, exactamente, es para proteger tanto al riñón como al corazón. Entonces, aquí hay que estar en todo con el paciente. Entonces, actualmente ya te menciona esto. Les digo, los más cardioprotectores son de SGLT2 seguidos de GLP-1. Entonces, te sirven para riñón y te sirven tanto para corazón, que son los dos efectos, tanto macro como microvasculares. ¿Ok? Entonces, ya actualmente te dicen, sí los puedes dar. Aunque no esté controlada, lo puedes iniciar también. Ya no hay como que tanto riesgo. Ya hay evidencia que te dice que ya no hay tanto riesgo. ¿Ok? Entonces, ya está como que establecido. Ahora, los estudios, ¿me los llegan a preguntar igual que los estudios de los medicamentos que vimos la clase pasada? No, pero sí tienes que aprenderte qué es lo que te dicen esos estudios. Por ejemplo, el TULIP es de los primeros que salió, y eso es para comparar glargina junto con estilos de vida. ¿Ok? Y la glargina hace que disminuyas en gran medida la hemoglucosilada. Entonces, lo mejor que hay es insulina, pero no se lo vas a dejar a todos los pacientes a menos de que sea necesario. Insight, principalmente, este es el estudio que demuestra que podemos utilizar glargina junto con los antidiabéticos orales. ¿Ok? Principalmente metformina no se puede quitar con cualquiera de esos medicamentos, con insulina. Latmet. Latmet y Lantux. De hecho, esto es el nombre comercial de la glargina. Estos estudios, principalmente lo que demostraron ambos es la titulación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente puede cambiar su dosis. ¿Con qué? Y te menciona, ahorita lo voy a poner con un algoritmo, creo que sí lo puse, si no lo pongo en el intensivo o cuando veamos las preguntas. De hecho, ahorita les digo algo. La titulación, ¿la pueden cambiar conforme a qué? Les dije, la glucosa capilar no es diagnóstico, es pronóstico. Aquí es donde vemos a la glucosa capilar. Para lo único que te sirve la glucosa capilar es para que el paciente pueda titular su dosis. Les explico. Paciente que te llega vamos a decir que con 10 de hemoglobina glucosilada y su glucosa plasmática estaba en 320. Entonces, sí o sí ocupaba insulina. ¿Con cuánto iniciamos? Vamos a decir que iniciamos con 15 unidades. ¿Ok? 15 unidades es lo que ocupa este paciente. Se lo dejas durante un mes. ¿Ok? Y durante ese mes le dices, mire, usted lo que va a hacer es que cada mañana, al despertar, se va a picar el dedo. ¿Ok? Va a medir su glucosa que tiene en el dedo y lo va a registrar en una hojita. ¿Ok? Durante la primera semana es solamente para que el paciente vea y observe que está funcionando el medicamento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gente te dice, yo no creo en la insulina, mejor deme moringa. ¿Sabe qué? Yo no me quiero inyectar. ¿Sabe qué? A mí me da miedo. No es que a mi tía la dejó ciega la insulina. Es para que el paciente vea que baja la insulina, digo, que baja la glucosa. ¿Ok? Entonces, una de esas es que nos sirve para eso. Lo dejas durante una semana, disminuye. ¿Ok? La meta, ¿alguien recuerda cuál es la meta de glucosa plasmática en ayuno? Otra vez, aquí vamos a hablar siempre de metas. Es correcto. Menor de 100, pero no podemos medírsela al paciente diario. Entonces, la glucosa capilar va a ser igual, menor de 130. ¿Ok? Entonces, ya una vez que se regularizó el paciente durante un mes, decimos, el siguiente mes es para titular la dosis. ¿Ok? Entonces, le dejas al paciente que se revise la glucosa y si su glucosa está por debajo de 130, vamos a decir, al primer día está en el 100. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nada. Segundo día, 100. Tercer día. Ahí es donde cada
segundo o tercer día, dependiendo de dónde lo lean, en la ADA te mencionan que son 2 días. Si en 2 días está por debajo de 130, puedes disminuir 2 unidades de insulina. ¿Ok? Entonces, si estaba en 15, se reduce a 13. Y la siguiente dosis, el tercer día, es 13 unidades. Se vuelve a medir la insulina y sale en 100. Otra vez se vuelve a medir la insulina el día siguiente y sale en 100. El tercer día, después del 13, baja otras 2 unidades y está en 11. Al siguiente día está en 120. Está en meta. El siguiente día está en 120. ¿Ok? Está en meta. Puedes bajarle otras 2 unidades. Ahora está en 9. ¿Ok? Al siguiente día está en 120. Pero al segundo día está en 135. Entonces, no está en meta. Lo dejas en 9. Y al siguiente día está en 140. ¿Ok? Entonces ya no está en meta. Ya te salieron 2 días en que no está en meta con 9 unidades. Entonces, la dosis de este paciente es 11. Entonces, durante este mes, él se va a inyectar 11 unidades. Y en el mes ya le toma la glucosa plasmática y revisas si está en verdad en meta o no. Pero esto es para disminuir o aumentar la insulina. Ahora el caso contrario, le pusiste 15. ¿Ok? No está en meta, está en 140 y 140. Aumentas 2 unidades. Le vas a poner 17. Y entonces, cuando esté por debajo de 130, esa es la dosis que el paciente debe tener. Ahora, pregunta. En el paciente que se va reduciendo, ¿por qué se reduce? ¿Alguien sabe? No sé si se me los que llevaron farma conmigo les mencioné algo acerca de esto. Creo que sí se los debía haber mencionado cuando vimos insulina. ¿A qué se debe esto? Que vas disminuyendo la dosis. El paciente ya había pasado un mes con insulina y está por debajo de 130, le vas bajando la dosis y se establece en 11. Su dosis ideal es 11 unidades y no 15. ¿Por qué? Hay pacientes que a veces te llega a bajar hasta 6 unidades y esa es su dosis ideal. ¿Por qué baja tanto? ¿Por la sensibilidad? ¿Sensibilidad a qué? ¿Por el uso constante de metformina? ¿A qué te refieres? ¿A los receptores? Puede ser. Yo mencioné algo al principio. Dice, porque, por ejemplo, una disculpa que se escuche mi tos ahí. ¿La metformina hace eso? Sí, la metformina hace eso. ¿Ok? Sí, es correcto, la metformina hace eso, pero no es por eso, sino es porque sucede otro fenómeno en el páncreas como tal, con la insulina, que se llama efecto de luna de miel. No sé si alguien lo recuerde o alguien lo ha leído o ¿cómo se llama? En discusión se los hayan mencionado. Eso es muy común que lo mencione el doctor Lavalle, los que estén en discusión con él. Pero se supone que solo es por eso un par de semanas. Ok, a 7 años, ¿no? No, de hecho, el doctor Lavalle te menciona que el efecto luna de miel puede ser tan rápido como 2-3 días, como hasta por 20 años. De hecho, él menciona en clase que tuvo un paciente que su luna de miel duró 23 años. Pero en teoría, pues sí es hasta unos 7 a 10 años. Pero hay excepciones que te puede durar 4 días, que puede ser pasajero, o puede ser durante años. ¿Ok? ¿Qué es el efecto de luna de miel? El efecto de luna de miel quiere decir que el páncreas, pues ya está en las últimas. Por eso la hemoglobinas está muy elevada. Por eso inicias esa insulina. Pero al momento de que tú le estás dando insulina, el paciente, el páncreas se relaja. Está como que, ok, tiene un segundo aire, tiene una nueva respiración, ya que tú le estás dando insulina exógena. Entonces, se estimula y libera insulina. Entonces, vamos a decir un porcentaje, el páncreas está un 20% de uso, pero ese 20%
lo estira por años y una vez que ya no puede más, ahora sí, tienes que aumentar la dosis de insulina y es a la dosis a la cual se le estabas dando al principio. ¿Quedó claro? Ese es el efecto luna de miel, que el páncreas sigue funcionando, tiene ¿cómo se llama? Es como cuando traes un carro y casi se te está acabando la gasolina y que se pone en rojo. Eso se llama, ¿cómo se llama? Gasolina de reserva. Estás conduciendo con la reserva. Igual el páncreas, estás secretando insulina de reserva. Una vez acabada esa insulina de reserva, se acabó. Se acaba el efecto de luna de miel. ¿Y por qué se llama así? Porque es como los recién casados. Se casan y, mucho amor, mucha pasión. Se acaba ese periodo y empiezan los problemas, de que empieza la realidad, de que ahora hay que pagar la casa, hay que pagar el carro, vamos a vivir juntos, tú haces la comida, yo traigo el dinero, vamos a trabajar los dos juntos y empiezan los problemas. Así, por eso es que se llama efecto de luna de miel, porque al principio todo bonito y vas disminuyendo la insulina y muchos pacientes creen tienen la creencia de que, entonces no ocupo insulina. No, hay que explicarle que hay un efecto de luna de miel, ¿ok? Y que va a tener que utilizar insulina, ¿ok? Entonces, nada más es para que tengan esto en cuenta. ¿Quedó claro acerca de LADMED y LANTUX que hay que educar al paciente para la titulación de la insulina? ¿Y del efecto de luna de miel? Pero, ¿cuál es el pero? ¿Por qué pasa eso? Por lo que te menciono, de que como está secretando insulina, pues el páncreas se empieza a estimular por la misma insulina que está llegando. Entonces empieza a estimular y causa una hipoglucemia. De hecho, puede llegar a causar hipoglucemia, por eso no hay que iniciar con tanta cantidad de insulina. El doctor Lavalle te dice, yo inicio con 20 porque ya el paciente ya está en las últimas. Ya si tiene 10 de hemoglobina glucosilada, es imposible que regrese tanto, ¿ok? Pero hay excepciones, ¿ok? Para cuestiones de examen, sí llega a pasar. En la vida real es algo increíble. Pero podría darle mucha insulina al paciente. Es exacto, entonces también puede suceder la otra cara de la moneda y le puedes dar mucha insulina y nunca tener luna de miel. ¿Por qué? Porque su páncreas ya no tiene más que dar, ¿ok? Entonces va a depender de la capacidad del páncreas que tenga el paciente. ¿Y cómo lo vas a saber? Hasta el momento de que tú des insulina. ¿Por qué? Porque tú no te vas a dar cuenta, no hay ningún estudio que te diga, el páncreas está funcionando al tanto por ciento. O sea, a lo mejor en un futuro pueda haber y que sea caro, puede existir, pero actualmente no hay ningún estudio que te diga, funciona tanto, ¿ok? Entonces, nada más para que lo tengan también ahí en cuenta. ¿Quedó claro todo esto? Les digo, la capilar solamente es para pronóstico, ¿ok? Para la titulación, para lo único que sirve. Bueno, por último, el Track to Target es el tratamiento por objetivos, que es lo que les mencionaba, y aquí ya podemos utilizar presmezclas y hay que evitar las hipoglucemias, ¿ok? Ahora vamos a ver algo de farma. Insulinas de acción corta, no me voy a clavar en esto. Cristalina regular, ¿para qué sirve? Cetoacidosis, coma diabético, también conocido como el estado hiperosmolar no cetósico. Entonces, eso lo vamos a ver en las complicaciones agudas. Cetoacidosis también. Se puede dar de manera intravenosa. Lispro, Aspar y Glulicina, que es el LAC, que son utilizadas principalmente para lo que es para diabetes mellitus tipo 1, en pacientes insulinodependientes jóvenes. Ahí se van a dar cualquiera de estos antes de cada comida, principalmente de 5 a 15 minutos antes, y se pueden dar en forma de bomba de infusión. ¿Ok? Es todo lo que tienen que saber de esto para endocrino. Insulinas de acción prolongada. Tenemos la NPH, la insulina protomina neutra, que es la que causa picos de hipoglucemia. Esa se puede utilizar 2 veces al día, mañana y noche. En esquemas intensivos se da una vez cada 8 horas. No es lo ideal, pero si no tienes más, puedes darlo de manera intensiva cada 8 horas. Esa ha sido también pregunta de examen. En pacientes con tratamiento intensivo, NPH. También, NPH junto con cristalina regular son las utilizadas para lo que son pacientes embarazadas. Entonces, recuérdalo, fue pregunta de examen el semestre pasado en
¿cómo se llama? En Pharma, lo que es la combinación 70-30. ¿Ok? Determir Degludec, nada más hay que recordar que Degludec es la de mayor vida media, es la que causa menos picos de hipoglucemia, es la que causa menos efectos adversos, es la más ideal. Se la llegan a preguntar como cuál es la que tiene mayor vida media aquí en endocrino. Y Glargina, que no se puede combinar en la misma jeringa con ninguna otra insulina. ¿Ok? Sí se pueden combinar, dar Glargina junto con Lispro o con Aspar, con glulicina, pero no en la misma ampolleta, ¿ok? No en la misma jeringa. Esas son denominadas basales y se dan una vez al día, excepto NPH. Esta tablita te la llegan a preguntar. ¿Cómo? ¿Cuál de las siguientes insulinas tiene un efecto máximo de 3 a 9 horas y su duración es de 24 horas aproximadamente? Determir de 3 a 4 y su efecto máximo a las 24. NPH entre 6 a 12 y el efecto máximo o lo que dura 24 horas. Les digo Degludec más de 40 horas, Glargina hasta 24 horas o más de 24 horas. Entonces, así es como te llegan a preguntar esto. Insulina que inicia a las 2 horas, todas. Las que tienen un efecto máximo, solamente Determir y NPH. Y apréndanse que la mayoría son a las 24 horas. Entonces, esa tablita te la preguntan así muy rápido. No es como que se claven mucho. Te hacen una pregunta a lo mucho. Técnica. ¿Alguien de aquí ha inyectado alguna vez insulina? O que nos quiera compartir. Si quieren, pueden abrir el micrófono para que nos compartan cuál es la forma en que ustedes o algún familiar de ustedes de que abuelita, tía, se cristaliza, ahí me están poniendo, cómo es la técnica correcta, o cómo lo han hecho ustedes, o cómo le han explicado a sus familiares de que no, yo me la inyecto de esta forma, porque ahorita vamos a ver la técnica correcta en que ustedes deben decirle al paciente, se hace de la siguiente forma, ¿ok? Porque si no lo hacen así, no sirve de nada el medicamento, y me ha tocado ver en mis mismos ojos que no les explican esto, y el paciente ya está poniendo 50 unidades de insulina, y es porque no rotan el sitio de inyección. Se están inyectando en el mismo lado, aquí, y causa el efecto de la lipodistrofia. Y por más insulina que le pases, pues no va a servir de nada. Entonces, yo una vez le inyecté a mi abuelo, pero no sabía cómo inyectarla porque lo hice antes de entrar a la facu. Eso también es algún problema, de que como no se explica, ustedes se van a lo que ven en internet o cualquier otra cosa. Y ese también es un problema para los médicos cuando estamos tratando de manera crónica. Entonces, es principalmente, solamente les digo, una sola vez lo han preguntado. Pero para la vida sí sirve, ¿ok? Y más porque algunos tenemos familiares y ya con eso ya decimos, ya sé lo que tengo que hacer. Yo escuché cómo inyectar liraglutide, creo. Liraglutide, bueno, también aquí las insulinas se pueden utilizar en forma de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, de plumas, como esta que está aquí. Hoy en consulta le refundió al paciente porque se inyectaba de menos por eso y porque no variaba exactamente el sitio de la inyección. Entonces, por eso les hago énfasis. ¿Alguien quiere compartir su experiencia de que yo abro mi micrófono y quiero hablar y decir, yo le inyecté así? No nos vamos a criticar ni nada, porque si no les explicaron a ustedes, pues no es su error. Hasta el día de hoy no es su error. Ya si el día de hoy, después de que explique esto, lo hacen de una manera incorrecta, ya es su error. ¿Por qué? Porque ya saben cómo inyectarla, ya saben cómo ponerla. Pero antes de esto ustedes no sabían. Y no es, ¿cómo se llama? Su capacidad. No entraba en ustedes saberlo, ¿ok? Ya a partir de hoy ya tienen la capacidad de decir, se pone así, ¿ok? Entonces, ¿alguien quiere compartir su experiencia? Pues yo escuché leer que le a una persona que primero tenía que ajustar como la dosis, porque también era una plumita, y después le quitaba como que la tapa externa y había como otra tapita protegiendo una aguja muy, muy finita. Y esa agujita dijo que se la tenía como que hacer como un mini angulito de 45 grados más o menos. Y una vez que se la inyectaba tenía que contar 6 segundos y después la retiraba. Ok. ¿Cuánto se inyectaba? 6 miligramos, ¿no? Sí. Exactamente, ¿ok? Bueno, esto es con pluma. Igual la insulina es igual. Vamos a explicarla. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia?
Yo le inyecté. De hecho, sí se puede inyectar como cualquier vacuna, pero es un procedimiento. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, primero que nada, hay que explicarle al paciente como si no supiera nada. ¿Ok? También, en cuestiones de examen, como si no supiéramos nada. ¿Ok? Lo primero que hay que hacer es lavar las manos. ¿Ok? Nos lavamos las manos de la manera correcta. Segunda, ¿en dónde se guarda la insulina? ¿En dónde la guardan? Para que no pierda potencia. ¿En una caja? Aparte de una caja, dentro del refri, es correcto. Se guarda en refrigeración. ¿Ok? Entonces, hay que preguntarle al paciente, ¿dónde guarda la insulina? No, que en el refri. Ok, en el refri está sellada y apartada de otros lugares o está junto con el limón, con el jitomate, con la leche, con carnes frías. Es importante preguntar esto. ¿Por qué? Porque cuando yo llevé la materia de epidemio, nos dijeron, a los pacientes tuvieron muchos una epidemia de tétanos. ¿Por qué? Se hizo la investigación y resulta que los pacientes dejaban la insulina al lado de las carnes frías y esto causaba que se contaminara lo que es esto, que al momento de que picaban, les pasaba, ¿cómo se llama? La toxina, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Dice, lo más probable, debajo de la base del yogur, le inyecta insulina a la carne y así se la come. Yo una vez trabajé, me llegó una señora en un restaurante y me pidió una bolsa de hielos para su insulina porque iba a comer. Sí, les digo, hay que preguntar todo esto porque dices, ok, es lo ideal de que, aquí, sí, pero ¿cómo la guardas? Ok, si está en su cajita, ¿cómo se llama? En su cajita guardada, separada de los alimentos, la sacas y si es una insulina NPH, vas a darle 6 a 7 vueltecitas, así como está la imagen. La mano superior y la mano izquierda van a estar moviéndose y eso se llama meneo o agitación suave. Pero es de la manera más suave, no es una manera rápida. Tiene que ser suave durante un segundo, ida y regreso. Si lo haces más de 10 vueltas, se calienta. Exacto, se calienta. Tiene que ser lento, ¿ok? Por eso os digo, hasta 6 vueltas. Tiene que ser lento. Solamente en NPH. ¿Por qué? Porque la NPH es lechosa. Las otras no se agitan, porque como mencionó la compañera Malinali, se calientan, ¿ok? Y cuando se calientan pierden potencia. Pero la NPH es la única que se menea. Por eso les pongo aquí que se realiza esta técnica, ¿ok? Ahora, ya quedó meneada. O no se meneó, es una glargina. Si está apartada, vas a poner una jeringa de insulina, que me faltó ponerla aquí, y vas a picar en esta región y saca las unidades que vas a poner. Ahí te viene marcada la imagen, cuánto es lo que tienes de marcar. Déjenme, comparto toda mi pantalla, porque sí es importante que quiero que vean, que sepan esto, porque después ustedes van a estar lo que ¿cómo se inyectaba? ¿Cómo esto? Vamos a poner jeringa de insulina. Se ve en pantalla, ¿verdad? Ahí estoy en Google. Aquí está. Sí, sí se ve en mi pantalla. Bueno, aquí se ve, vamos a poner esta. Mira, aquí está esta, se ve mejor. ¿Por qué no se abre? Bueno, aquí está ya. Aquí se ve, tenemos lo que es el émbolo, el capuchón, la hoja, el tambor. Y en el tambor vienen ahí las unidades, vienen numeritos. ¿Ok? Aquí tenemos 30, 25, 10, 20, 15. Entonces, tú vas a sacar la cantidad de unidades que ya están aquí. Entonces, si son hasta 10 unidades, vas a poner el émbolo hasta el 10 y ahí se deja. ¿Ok? Entonces, es importante conocer esto. ¿Quedó claro? Si son 30 unidades, vas a sacarle hasta acá. Hay de 30, de 50 y hasta de 100 unidades. ¿Ok? Y también la hoja va
cambiar dependiendo de las unidades que se vayan a administrar. ¿Ok? Bueno, regresando a lo que es acá, si la paciente no guarda su insulina en una región aislada, bueno, vas a poner una torunda, que son los algodoncitos, con alcohol, ¿ok? Y vas a hacer una técnica que se llama torundeo. Con la técnica del torundeo vas a agarrar la torunda, vas a dar una pasada aquí, que no esté mojada, vas a exprimirla totalmente y solamente con ese excedente que tengas vas a limpiarla, un lado, la volteas, el otro y tiras esa torunda. Y ahora sí, picas para sacar el medicamento. Si está guardada, aislada, no haces esto, ¿ok? Si no es aislada, haces esto, ¿ok? Entonces, sacas la cantidad, ahora sí, vas a inyectar en un ángulo de 45 grados. ¿Por qué? Porque es de manera subcutánea, que puede ser en lo que es la región de los antebrazos, región abdominal o región de la cara externa de la cara lateral, de los muslos, ¿ok? Y con una rotación de sentido horario o con la técnica del reloj. Por eso tenía aquí el relojito. Aquí está. ¿Por qué les pongo un relojito? Ahí. El relojito se los pongo para que principalmente lo hagan a esta, ¿cómo se llama? A esto lo que es la rotación. A las 12, a las 3, a las 6 y a las 9. Entonces, aquí lo vamos a hacer a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9. Entonces, la primera dosis vas a aplicarlo en esta región del abdomen. Luego, al día siguiente, si es una acción larga, al día siguiente lo vas a hacer a las 3. Al día siguiente lo vas a hacer a las 6. Al día siguiente lo vas a hacer a las 9. Se acabó aquí. Te vas a antebrazo. A las 12, luego a las 3, luego a las 6, luego a las 9. Se acabó aquí. Te vas al otro brazo. Igual. Se acabó aquí. Te vas a piernas. Se acabó aquí. Te vas acá. Se acabó aquí. Vuelves a regresar a abdomen. Eso es rotación para evitar lo que es la lipodistrofia. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hace la inyección? 45 grados. Haces un colchoncito, inyectas a 45 grados y si son 10 unidades, vas a pasar un segundo por unidad. Por eso te preguntaba, Malinelli. En el otro eran 6 miligramos. Dependiendo de la cantidad que vayas a pasar, es un segundo. Si son 15 unidades, es un segundo por unidad. ¿Ok? Entonces, como son 10 unidades, vas a contar 10, 9, 8, 7, 6. Vas a pasar una unidad por segundo. ¿Ok? Acabaste. Vas a contar otros 10 segundos para que el medicamento no regrese. Porque si tú sacas la jeringa de manera rápida, se regresa el medicamento y es como si no te inyectaras nada. Entonces, pone la inyección, pasa los 10 segundos, porque le dijo que 0.6 en 6. Sí, exactamente. Entonces, lo dejas de 5 a 10 segundos, introducida la jeringa, y vas a colocar otro alcohol, otra torunda, con alcohol igual, seco casi, retiras y haces presión. ¿Para qué? Para que no se regrese el medicamento. Si no cumpliste más de 5 a 10 segundos, ¿ok? Si cumpliste los 5 segundos, nada más retiras y no pasa nada, no contaminas, ¿ok? Bueno, antes de eso hay que limpiar con técnica de asepsia la región donde va a ser la inyección, ¿ok? Me faltó eso. Limpias y ahora sí inyectas. Entonces, sacas y se acabó. ¿Quedó claro? Debes de contar un segundo por cada unidad y debes esperarte mínimo 10 segundos, mínimo 5 segundos, máximo 10 segundos para sacar la jeringa. ¿Quedó claro? Los cerros no se lavan las manos. Es que si no les explicas eso a los pacientes no se van a lavar las manos. Por eso le digo, explíquele como si no desde el principio. Porque los pacientes a veces van a decir, pues no me dijo que me lavara las manos. Espérate, tiene que ser con técnica limpia. Pero bueno, eso es cuestión de cada quien. Si dice la técnica correcta, pues es más que suficiente. Lo de las manos es para evitar infecciones, que es raro que llegue a pasar, pero pues hay que decirlo. ¿Ok?
De hecho, en el hospital, pues ahí está en todos los lugares de que lávate las manos, los 5 momentos para cuando toques al paciente, haces un procedimiento, tocas líquidos, cuando te sales, etcétera, etcétera. Hoy el R regañó muchas patitas. Uy, de hecho, siempre que acabas de ver un paciente, te lavas las manos. Es un problema que pasa en el HU y estudios que demuestran que el mayor foco de infección es el médico. ¿Por qué? Porque no se lavan las manos. Entonces, si ustedes ven eso, nada más díganle, oiga, doctor, no se va a lavar las manos. A veces se les va a quedar viendo como que, pero no pasa nada, es también por su bien. Y les digo, en el hospital sí está ahí de que los 5 momentos, castigado otros 12 horas. No creo, pero bueno. Bueno, vamos a continuar con, luego el R te mienta la madre por decirle que se lave las manos. Hay R's que a veces sí son muy comprensivos, hay otros R's que se creen dioses. Entonces, si ustedes ven que el R es chido, díganle, oiga doctor, ¿las manos? O nada más ustedes háganlo, si ustedes van a ver un paciente, sí lávense las manos, porque después van a hacer otras actividades o se le están cayendo los lentes, se los tocan y después el lente no lo ponen bien y se tocan el ojo y hay una conjuntivitis ahí o cualquier otra cosa. Puede suceder muchas cosas en el hospital. El hospital sí, no es para meterles miedo, pero sí hay muchas enfermedades ahí. Entonces, lo mejor es que se cuiden ustedes, porque si no se cuidan ustedes, ¿quién más los va a cuidar? ¿Ok? Entonces, sí, acostúmbrense a lavar las manos y sí háganlo. De hecho, en urgencias a mí me veían raro, porque yo sí me lavaba las manos y me decía una enfermera, usted es el único MIP que veo que utiliza el lavabo. Le digo, porque yo me preocupo de que no me quiero enfermar. Entonces, los van a ver raros. Muchos residentes y doctores y enfermeros van a decir, ay, qué exagerado. No es exagerado, es su salud. También utilicen todo el método de seguridad, lentes, cubrebocas, bata cuando vayan a ver algún paciente con algún dato de enfermedad dérmica. Cuídense ustedes, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Los criterios. Aquí está lo que ya les mencionaba. La insulina también, cuando se administra principalmente en la noche, para mejorar o evitar las hipoglucemias, ¿ok? Lo de la NPH, ¿cómo se inicia? 0.1, 2 veces al día, o las otras se pueden dar principalmente de 0.1 a 0.2. El monitoreo, principalmente podemos aumentar la dosis de 2 unidades cada 2 a 3 días, con la meta de 130, que es el algoritmo que les mencionaba. Si es, ¿cómo se llama? Por debajo de esto, pues se mantiene y se controla cada 3 meses. Si está por encima, pues se intensifica el tratamiento, se aumenta 2 unidades, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Preguntas, dudas o comentarios acerca de insulina? ¿Todo bien? Excelente. Entonces, espero que haya quedado muy claro todo esto de la técnica. Ahí me tardé un poquito. De hecho, ahí a veces me tardo un poquito más explicando todo esto, pero microvasculares está un poco más corto. ¿Ok? Complicaciones microvasculares. Principalmente vamos a hablar de 3 entidades. Neuropatía diabética, retinopatía diabética y nefropatía diabética. De estas, principalmente, la que más nos interesa es neuropatía. Esta la ve oftalmo y esta la ve nefro. Ahorita les explico el por qué las ve. Neuropatía diabética. Hay 3 tipos de neuropatía y hay que explicarle esto al paciente. Porque a veces te dice, no tengo neuropatía. No siento nada de lo que dicen en la tele. Pero le dices, siente esto. Sí, es una neuropatía autonómica. Y ellos no lo asocian a la neuropatía. Bueno, los 3 tipos. Neuropatía periférica, que es la distal y simétrica, la más conocida por todo el mundo. La mononeuropatía es rara, principalmente afecta las pares craneales. Y la neuropatía autonómica tiene que ver con los órganos internos, principalmente pulmonar, gástrico y cardíaco. Tiene que ver con el vago, principalmente. Entonces, neuropatía periférica y distal. Es la sensitiva en guante, calcetín, ascendente, la más común, pie diabético, mano diabética. Siento que me hormiguean las manos, doctor. Siento que me quema. Siento como que me están punzando. Neuropatía periférica. Se acabó. Mononeuropatía. Podemos tener tosis palpebral, amiotrofia, pérdida de masa muscular, el nervio accesorio no nos funciona, lo que es la parálisis facial. Podemos encontrar esto en diabetes.
¿ok? Esa es una mononeuropatía y es solamente de un solo lado. O puede ser de ambos, ¿ok? Entonces se puede llegar a confundir con lo que es un stroke o con alguna otra parálisis como la de Bell. Nada más hay que hacer un interrogatorio correcto y descartar las otras entidades que les acabo de mencionar. Neuropatía autonómica. Les digo, principalmente pulmonar, cardíaco y gástrico. El paciente te dice, doctor, acabo de comer y me siento lleno. Y esa sensación me dura durante todo el día. Eso se llama gastroparesia. El paciente tiene disminuido la peristalsis, por lo tanto, el vaciamiento gástrico es más amplio. ¿Ok? Entonces el paciente no come como comía antes. Se siente lleno, se siente embarado. Así te dicen, me siento embarado. Ah, caray, ¿qué es eso? ¿Sabe qué, doctor? Me paro de inmediato en la cama y siento que me voy a desmayar. Hipotensión postural. Todo paciente que tenga diabetes, en cada consulta, chécale la presión, sentado y parado. De mis pacientes que tenían diabetes, muchos tenían hipotensión postural. Entonces, revisen bien este dato. Si tienen esto, es neuropatía autonómica, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esos pacientes. ¿Por qué? Porque si lo hacen seguido, algún día se van a caer y pueden tener golpes en la cabeza. Son personas ya adultas, principalmente arriba de 50, 60 años, y si son mujeres tienen riesgo de tener osteoporosis, que ya lo vieron. Entonces, puedes evitar esas caídas diciéndole, no se pare tan rápido, tiene que sentarse, debe estar una parada no tan rápido, debe hacer esa técnica, etcétera, etcétera, le voy a dar ese medicamento y hasta ahí, ¿ok? Entonces, esto es lo de la neuropatía diabética. Ahora, ¿cómo la diagnosticamos? Tenemos una prueba llamada la prueba de biotecitómetro o monofilamento de 10 gramos. De hecho, el monofilamento puede ser de 7 a 10 gramos. Lo más correcto es de 10 gramos. Si en el examen te viene monofilamento de 7 a 10 gramos, esa es la respuesta. Pero si en el examen te viene, inciso A, monofilamento de 7 gramos, inciso B, monofilamento de 10 gramos, la respuesta es el de 10 gramos. ¿Quedó claro? Entonces, puede ser de 7 a 10 gramos, pero lo más correcto es que sea la de 10 gramos. Es una prueba que te hacen como un aparatito para checar sensibilidad. Es como una aguja, pero te hace presión. Y si siente el paciente es que tiene sensibilidad, si no, pues tiene una neuropatía periférica. Eso solamente es para la periférica, ¿ok? Lo otro es clínico. Para la autonómica, les digo, es clínico por la hipotensión postural. También puede presentar taquicardia en reposo, ¿ok? Entonces es como que, ah, caray, aquí ya está viendo algo autonómico. ¿Quedó claro? Ahora, el tratamiento. Si tienen dolor, vamos a dar algunos medicamentos para el dolor, como la amitriptilina, antidepresivos tricíclicos. Es la primera línea para neuropatía diabética, pero yo nunca he dado amitriptilina. ¿Por qué? Porque los pacientes con diabetes, muchos de veces tienen síndrome metabólico, y el síndrome metabólico tiene que ver con la hipertensión. Y efecto adverso a los antidepresivos tricíclicos, principalmente te causan acción cardíaca. Pero, para que quédense con que la primera línea es antidepresivos tricíclicos, como amitriptilina, porque en un examen vino, ¿cuál de los siguientes medicamentos es el indicado para neuropatía diabética? Y no venía como antidepresivo, sino que venía amitriptilina. Entonces, recuerden cuáles son los antidepresivos tricíclicos. El más utilizado en la guía mexicana es amitriptilina. De segunda línea puedes dar ICRS, como cuál, como fluoxetina, duloxetina, etcétera, etcétera. Anticonvulsivantes, como la pregabalina, que es lo que más dejo yo en los pacientes, ya que la pregabalina, les mencioné el semestre pasado, los que llevaron farma conmigo, que es el medicamento que sirve para dolores neuropáticos. Efecto adverso principal, causa sueño. Por lo tanto, se da principalmente de noche, 75 miligramos. Punto. Por eso es el que más doy. ¿Ok? Amitriptilina también lo puedes dar, pero corres el riesgo. Pero para cuestiones de examen, quédense con que la primera línea es antidepresivos tricíclicos. Ya cuando ustedes vean su práctica clínica, quédense con el que estén más acostumbrados, ¿ok? O el que manejen más y que no tengan tantos riesgos de tener efectos adversos. Por último, la neuropatía diabética va asociada a lo que es la artropatía o con las asociaciones de úlceras, ¿ok? Entonces, la artropatía de Charcot hay que recordar que son 3
entidades: anastomosis arteriovenosa, aumento de flujo sanguíneo, reabsorción ósea, que es lo que te puede llegar a causar las úlceras. Las úlceras hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los pacientes con neuropatía periférica no sienten, tienen una pérdida de la sensibilidad. Son dos cosas diferentes, pero se asocian. ¿Ok? Se asocian. Entonces, nada más hay que recordar esto. La asociación de neuropatía con artropatía de Charcot, pues, puede llegar a extenderse. Las úlceras se tienen que tratar con antibióticos, principalmente tópicos a sistémicos, dependiendo del grado de caracterización de la úlcera que podemos llegar a encontrar, y estas se tardan de 2 a 3 meses en recuperarse. ¿Por qué? Porque si nosotros llevamos a una resorción ósea, ese pie se tiene que cortar o esa extremidad se tiene que cortar. Entonces hay que tener mucho cuidado con el paciente. Si ya tiene una osteomelitis, se corta esa región. Entonces hay que estar vigilando siempre a los pacientes. La consulta de un paciente crónico mínimo debe durar 30 minutos. No lo que hace el seguro, que se tarda 5 minutos, o donde yo estaba, que entre semana la hacían máximo en 10 minutos. Una consulta completa debe durar hasta 30 minutos. Mínimo, máximo 1 hora. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque tienes que checar todo esto. La hipotensión, debes de checar fondo de ojo y debes de estar anotando todo esto. Ahora, retinopatía diabética. Visión borrosa por glicemia. Puede causar edema macular, hemorragia vítrea, glaucoma, cataratas, iritis. Se divide en dos: proliferativa y no proliferativa. Proliferativa es la más fea de todas. No proliferativa, tienes que mandarlo a revisión. Aquí vemos los hilos de cobre, que son vasos brillosos. Vemos neovascularizaciones principalmente y hemorragias no tan grandes. ¿Okay? Tenemos exudados de algodonosos. Proliferativa, ya vemos hasta desprendimiento de lo que es la retina. Podemos encontrar grandes vasos sanguíneos. Vamos a ver mucha neovascularización. Se va totalmente rojo con vasos sanguíneos ahí en forma de árbol o engemación, que es como se le conoce, que están como que creciendo. Esto no es tan relevante, solamente recuerden cuáles son los datos de la proliferativa y de la no proliferativa. Exudados duros, de la proliferativa hemorragia predetiniana, vasos saliendo del disco, que es lo que ¿cómo se llama? La capa engemación. Entonces recuerden solamente eso, que a veces les llegan a preguntar. Esto, lo único importante que quiero que recuerden es los rastreos. Eso se llama cribado. El cribado en un paciente con diabetes mellitus tipo 1, haces el diagnóstico y a los 5 años le haces seguimiento cada año. No sé si en diabetes mellitus tipo 2. Como no sabes cuánto tiempo tiene con diabetes, porque no es de que lo diagnosticas y ahí tiene diabetes, no. El paciente ya tiene diabetes desde mucho antes, pero lo detectaste hasta esa edad. También, el páncreas tuvo un hiperinsulinismo compensatorio, que fue lo que les expliqué en la clase de fisiología. Bueno, sí, fisiopatología. Entonces, pues ahí hay una alteración de glucosa en el ojo. Entonces, al momento de que haces el diagnóstico, lo mandas a oftalmo. Revisas fondo de ojo. Y cada año tiene que ir con el oftalmólogo. Díganme ustedes, ¿cuántos familiares de suyos tienen diabetes? ¿Y cuántos de ellos han ido al oftalmólogo cada año? Menos del 50% me van a contestar que sí han ido con el oftalmólogo. El otro 50% van a decir, nunca han ido. A mí me han tocado pacientes que les digo, ¿cuándo fue la última vez que fue oftalmo? ¿A oftalmo? No, nunca he ido. Y ya tengo 20 años con diabetes. Ah, caray, pues ¿quién le está llevando el control? Y no le estoy echando nada a los doctores, sino que ustedes ya deben decir, bueno, si nadie lo ha mandado, yo lo voy a mandar. ¿Por qué? Porque si le revisas el ojo, vas a ver que... Y le preguntas, ¿cómo ve? No, pues fíjese que ya veo borroso. Y nadie me había preguntado, doctor. Y a mí se me olvidaba decirles, ah, caray. Entonces, por eso les digo, las consultas de 5 minutos de crónicos no duran 5 minutos, deben durar 30. Debes explorar al paciente, preguntarle al paciente. Las pruebas de agudeza, las pruebas de rastreo, agudeza visual, la carta de Snell, la confrontación, fundoscopía directa, es la que ustedes realizaron o que les enseñaron en propedéutica. La van a volver a ver en 6º año en oftalmología.
hay un taller acerca de esto. La indirecta no la realizamos nosotros, la realiza el oftalmólogo. Fotografía retiniana la realiza el oftalmólogo y examen de presión intraocular la realiza el oftalmólogo. Por eso les digo, la retinopatía la ve oftalmo, no nosotros. Solamente nuestra cuestión es mandarlos, porque si no los mandamos, nunca van a llegar con el oftalmo y nunca les va a hacer nada. ¿Ok? Entonces hay que mandarlo al oftalmo. ¿Qué es lo importante de retinopatía? Las diferencias, cuándo se hace el rastreo y el diagnóstico. El tratamiento. Láser panretiral para retinopatía proliferativa y focal o en rejilla para edema macular. Nunca te lo preguntan. ¿Por qué? Porque esa es pregunta de oftalmo. Se acabó, nada más. ¿Dudas o preguntas acerca de retinopatía? Esta es pregunta de plataforma. ¿Cuándo se realiza el seguimiento anual y en diabetes en el embarazo al menos cada 3 meses? Hay retinopatía, les digo estas características, apréndasela, en la leve, moderada y grave, las hemorragias intrarretinianas, microaneurisma, al menos un microaneurisma en la leve, la proliferativa, hay neovascularización, hemorragia vítrea o perretiniana, que aquí es el desprendimiento, y esta principalmente es la retinopatía, principalmente a los 6 meses. Si ya tiene una proliferativa, el cambio es de 3 a 6 meses de seguimiento. ¿Ok? Esa es pregunta de plataforma, de 3 a 6 meses con retinopatía diabética proliferativa. Anoten. ¿Quedó claro? Entonces ténganlo en cuenta. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o comentario acerca de oftalmopatía o de neuropatía? ¿No? Bueno, por último, nefropatía diabética. Ay, perdón. Lo mejor para medir un paciente el riñón es principalmente creatinina. Otra vez, lo mejor para medir la función del riñón es la creatinina. Pero, para medir la función del riñón es la tasa de filtrado glomerular. ¿Ok? Tasa de filtrado glomerular. Hay varias fórmulas o cálculos para medir lo que es ¿cómo se llama? La tasa de filtrado glomerular. Nada más la primera, déjenme ver cómo se escribe. La primera fórmula se llama Crocott-Gaut. Crocott-Gaut. Creo que así se escribe. Ahorita como quiero se lo escribo. Aquí está. Esta prueba es para medir la tasa de filtrado glomerular, pero es la que nosotros podemos utilizar en el consultorio, ¿ok? No se tiene que aprender la fórmula. Eso lo tiene que aprender en nefro. ¿Pero por qué me la estás diciendo ahorita? Bueno, te la digo ahorita porque en el examen te preguntan, ¿cuál es la prueba más sensible para medir la tasa de filtrado glomerular? Y esa es la prueba de Crocott-Gaut. Ahí se las acabo de escribir en lo que es el chat de Skype, pero no es la mejor. La mejor prueba que nosotros podemos hacerle a un paciente se llama CKD-EPI. ¿Ok? Esa fue pregunta de examen. Esto no se los mencionaba antes. ¿Por qué? Porque ustedes lo ven en nefrología, pero viene en la ADA. Entonces, como viene en la ADA, tengo que mencionárselos. Por eso les digo, si van a leer algo de la ADA, solo lean diagnóstico y lean complicaciones. Se acabó. No lean más. ¿Ok? Que es lo que más te llegan a preguntar de ahí. Entonces, CKD-EPI. CKD-EPI se realiza por medio de integrales que de manera matemática, si no tienes una calculadora, no lo vas a poder realizar. Y se tiene que hacer con una escala en internet. De hecho, vamos a realizarla. Se sigue viendo mi pantalla, ¿verdad? CKD-EPI fórmula. En Google nada más ponemos CKD-EPI fórmula y nos metemos a cualquiera. La que más utilizo yo es la de la Sociedad Española. Entonces, aquí nos metemos a esta página y nos pasa miren, aquí está Crocott-Gaut. También tenemos la MDR, que esta casi no la llegamos a utilizar nosotros, y nos vamos a CKD-EPI.
¿Ok? ¿Cuánto les gustaría que tuviera un paciente de creatinina? Pónganle un número. Lo normal es de 0.9 y más menos 3, o sea, de 0.6 a 1.2. ¿Cuánto les gustaría que tuviera creatinina a nuestro paciente? Vamos a ponerle 1, dijo Marinelli. ¿Cuántos años quieren que tenga nuestro paciente? El primero que escriba es el que se lleva la edad. Mauricio dice que 60, vamos a ponerle en 60. ¿Qué quieren que sea, hombre o mujer? Porque cambia dependiendo de la fórmula. Mujer, ¿ok? Y aquí pues vamos a poner seca de epi, ¿ok? Mujer, aquí está, mujer. Entonces, vamos a ponerle calcular. ¿Cuánto es su tasa de filtrado glomerular? 61. ¿Ok? Ahora, vamos a regresarnos a las diapositivas. De hecho, en la siguiente viene esta diapositiva. Esto es la fórmula de Cadigo. ¿Ok? Entonces, Cadigo, ¿qué es lo que nos demuestra? Esta es la misma desde el 2012. No ha cambiado. De hecho, en la ADA actual, cuando veamos el repaso, lo separan por raza, hombre o mujer. Por eso les digo, la más específica es seca de epi. No olviden eso. La más sensible es Crocod-Gout. Crocod-Gout, ahorita les explico cómo se hace. No lo tienen que aprender ustedes, pero es para que sepan. Blanco o negro, de color. Bueno, entonces, Cadigo. Cadigo lo vamos a categorizar por medio de la mnemotecnia del reloj. ¿Ok? 12, 3, 6 y 9. Voy a decir, a este chavo le gusta mucho lo que son los relojes. Me encanta. Bueno, como quiera, esta mnemotecnia la van a ver en, ¿cómo se llama? En Nefro, pero apréndansela. Es muy buena. Aquí nada más agreguen un 0. 120, 90, 60, 30. Vamos a partir de 120 a 90, es el estadio 1. El paciente está normal, G1. Arriba de 90 a 120. De aquí a aquí. Ahora, de 90 a 60 es el estadio 2. Estadio 2, 60 a 90. Ahora, de 60 a 30 es el estadio 3 y aquí se divide a 45. De 45 a 60 es el 3A y de 45 a 30 es el 3B. Aquí está. 45 a 60, 3A. De 30 a 44, 3B. Del 30 al 15, aquí se divide a la mitad, es el grado 4. Y de 15 a 0 es el grado 5. ¿Ok? Esta es la tasa de filtrado glomerular. ¿Cuánto tenía nuestro paciente? 61. Entonces, vamos a decir que es raza blanca. Tiene 61. ¿En qué estadio está según el Cadigo? En G2, es correcto. Entonces, en el examen te van a poner un paciente que tiene tanto de creatinina y que en su resultado salió en 62 o 61. No lo van a calcular ustedes, pero le van a poner, salió en 60 y tantos. Este número ya te lo van a dar en el examen. Entonces, te preguntan, ¿en qué estadio está en G2? O te preguntan, ¿cómo se clasificaría? Ligeramente disminuido. ¿Quedó claro? Entonces, tienen que aprenderse el Cadigo G1, los valores y está normal. Ligeramente disminuido, ligeramente moderado, moderado, grave o falla renal. ¿Ok? Entonces, recuerden esto. Vamos a ver el paciente de raza negra. Tiene 70. También se encontraría en un G2. ¿Ok? Vamos a poner un caso un poco más grave. Vamos a ponerle que el paciente tiene 3 de creatinina y vamos a tener que el paciente tiene 65 años. El paciente es hombre y vamos a calcularlo. ¿En qué estadio está? No les voy a poner ya la otra grafiquita, nada más con la mnemotecnia que les acabo de enseñar. G4 es correcto. El paciente está en G4, entonces está gravemente disminuido. Nosotros, para llamar una enfermedad renal crónica, de hecho aquí lo voy a poner, es el nombre correcto, enfermedad renal crónica, que esto es ERC. Si ustedes ven el examen que tiene ERC, es enfermedad renal crónica. Para nosotros decir que es enfermedad renal crónica es a partir de G4, abajo de 30. Entonces, a partir del 30,
Una, ya no se da metformina, que les dije el día viernes que abajo de 30 la tasa de filtrado glomerular ya no se da metformina. ¿Ok? Entonces, a ese paciente hay de dos sopas. Le inicias diálisis o lo mandas a trasplantes. ¿Ok? Paciente con enfermedad renal grado 4, lo mandas a diálisis. ¿Cómo haces el diagnóstico? Haces la prueba durante 3 meses. Si en el primer mes salió en 3 y sale en 20 y le das tratamiento, y al siguiente mes te salen 3, y al siguiente mes te salen 3, y te sale la misma tasa de filtrado glomerular, ojo, ese paciente ya está diagnosticado con enfermedad renal crónica. Otra forma para diagnosticarlo, tiene esto, le mandas a hacer una biopsia renal. Si en la biopsia renal sale lo que debe aparecer en la enfermedad renal, que es la proteinuria, con los nódulos Cat-Wisted, ese paciente ya tiene diagnosticada una enfermedad renal crónica. ¿Ok? Pero nosotros como médicos tenemos que hacerlo mínimo 3 meses. Si en 3 meses se mantiene por debajo de 30 o en alguno de esos valores por 3 meses, se considera en ese y ya no aumenta ni disminuye. Va a disminuir si el paciente no se cuida, pero ya no va a regresar a estados normales. ¿Quedó claro? Les digo, esa mnemotecnia les va a servir para toda la vida. Ahorita hablamos de la albuminuria. También hay parte de albuminuria, porque a veces le van a preguntar por cadigo de filtrado glomerular o por cadigo de albuminuria. ¿Ok? Bueno, vamos a regresarnos tantito. La historia natural de la enfermedad nos menciona un paciente con diabetes recién iniciado, crece el riñón, hay una hipertrofia, hay una hiperfiltración. El paciente, su creatinina a veces las vas a ver en 0.4. Vamos a ponerle 0.4 para que vean en cuánto está. 0.4 y tienen unos 50 años con diagnóstico. Vamos a ponerle hombre. Tiene 138. Es una hiperfiltración. ¿Ok? Entonces ese paciente está normal, pero tiene diabetes. Entonces esa es la etapa 1 de la enfermedad renal crónica. Después hay una albuminuria reversible y cambios histológicos. Eso principalmente se ve a los 3 años del diagnóstico. Luego empieza a haber microalbuminuria, glomérulos escleróticos y nódulos Cat-Wisted. Eso es a los 5 años. Luego las proteínas o glomérulos esclerosados, que es la fibrosis. El paciente, ya vemos, los glomérulos esclerosados, ya por biopsia, ya es diagnóstico de enfermedad renal crónica causada por diabetes mellitus. Eso es más pregunta de nefrología, pero se los pueden poner aquí. ¿Ok? Para hacer el diagnóstico correcto de enfermedad renal crónica tiene que ser por medio de biopsia y te debes de encontrar glomérulos esclerosados. La insuficiencia renal es a partir de los 25 años, que este principalmente sería el estadio 5. El estadio 5 ya es la falla renal por debajo de 15. Y aquí sí o sí es trasplante. Acá es diálisis o trasplante. Pero aquí en México no hay mucha, ¿cómo se llama? Mucha cultura del trasplante, ¿ok? De hecho, les dije que iba a acabar temprano y ya vamos muy, muy atrás. Es que ¿cómo se llama? Me emociona. Bueno, factores de riesgo que te pueden llegar a causar una falla renal. Diabetes, hipertensión, hiperlipidemia, que el paciente no se cuide, que tenga un familiar ya con esto, aumenta 4 veces el riesgo. Ojo, hay que hacerle un interrogatorio de familiares que hayan tenido o que hayan fallecido por insuficiencia renal o por enfermedad renal. Hiperfiltración, que les digo en las primeras fases, origen étnico, como mencionamos ahorita, blancos o de color. El tiempo de exposición a la enfermedad, les digo, a partir de los 25 años ya en teoría podemos decir que hay una falla renal. Tabaquismo. Ahora, podemos realizar un ego para ver las proteínas. ¿Ok? Entonces, tasa de filtrado glomerular y el ego hay que realizarlo mínimo cada 3 meses. Yo lo realizaba cada mes. ¿Por qué? Porque la ADA te menciona que cada mes debes de checar esto durante 3 meses y catalogarlo ahí. ¿Ok? Por eso es que yo lo hacía cada mes. Pero el libro te menciona que cada 3 a 6 meses. En la ADA te dice que cada mes. Ya una vez que está clasificado, lo puedes dejar a cada 3 meses. Para que nosotros digamos que es microalbuminuria, es de 30 a 300.
Para que digamos que es macroalbuminuria, es arriba de 300. Para decir que el paciente está dentro de los estándares normales, es por debajo de 30. Ahora, vámonos con la albuminuria. Albuminuria grado 1, está en 30 miligramos principalmente, está normal. Entonces, si tú tienes un G2, que fue uno de los pacientes que vimos, el primero, G2, con una albuminuria de 25, ¿cómo se estaría? Pues estaría en un ligeramente disminuido con un normal a ligeramente elevado. Es un A1 con G2 o G2 con A1. Entonces, recuerden esto, porque a veces así se lo van a llegar a preguntar en el examen. Si está arriba de 30 a 300, a 299 sería moderadamente elevado, y entre arriba de 300 gravemente elevado. Entonces, aquí van viendo que esto es lo normal. Ya aquí es como que me empiezo a preocupar, pero no hay como que tanto deterioro. Aquí es, ya están prendidas las alarmas, y acá ya el paciente ya está en las últimas. Hay que dar, ¿cómo se llama? Hemodiálisis. Lo rojo es ya dar tratamiento intensivo, porque hay una falla renal. Y si no le haces diálisis, el paciente se te va a morir. Si no haces trasplantes, el paciente se te va a morir. Entonces, vean esto. Te llegan a preguntar lo de la albuminuria o te llegan a preguntar la tasa de filtrado glomerular. Tratamiento. Diálisis peritoneal o hemodiálisis lo van a ver en nefro. No se metan tanto aquí. Ahí viene que la diálisis peritoneal es un catéter dirigido a lo que es la región peritoneal. Cuando lleven cirugía lo van a ver el siguiente semestre. Cuando entren a cirugías, yo entré como a 4 o 5. Y hemodiálisis, cuando roten por pedia, si sus apellidos son con M o con L, van a rotar con un doctor que se llama Tamés. Espero que todavía siga vivo, esperemos que sí. Muy bueno, ya tiene como unos 70, 80 años. Muy regañón. Yo roté con él y con él entré como a 30 hemodiálisis. ¿Ok? Él es el único que pone hemodiálisis en el hospital universitario y es de los pocos que ponen en todo Nuevo León. ¿Ok? Entonces ahí van a ver demasiado de esto y pues van a aprender también un poco más. Factores de riesgo, pues puede ser ejercicio, menstruación, embarazo, mal control glucémico, fiebre, comida alta en proteínas, te pueden dar falsos positivos de lo que es la microalbuminuria, macroalbuminuria. Deben de preguntar todo esto. Puede ser pregunta de examen, ¿qué factores pueden aumentar transitoriamente la albúmina en un paciente que presentó tanto? Cualquiera de esto, infección urinaria. Entonces recuerden. Y pues sería todas las complicaciones. ¿Dudas, preguntas, comentarios acerca de esto? ¿No? ¿Todo bien, todo correcto? Todo bien. Nada más les quiero presentar la de Crocod Gout porque es la más sensible. ¿Por qué no la podemos realizar? Les digo, no es para que se la aprendan. Esa es una formulita que cualquiera podemos hacer. Aquí está, 140 menos la edad. Si el paciente pesa tiene unos 60 años, le restas esto por el peso ideal. Vamos a decir que el peso ideal es 70, lo multiplicas y luego lo vas a dividir por la creatinina que tiene por 72. Si es mujer, lo multiplicas por 0.85 y se acabó. Le digo, esto cualquiera lo podemos hacer en nuestro consultorio sin necesidad de la fórmula. Por eso les digo, es la más sensible, pero la más específica es por medio de seca de EPI. Es lo único que quería agregar. Les digo, eso no es pregunta de examen. Bueno, lo de la específica y la sensible sí, pero el por qué no es pregunta. Perdónenme. Y pues sería todo. ¿Dudas, preguntas, comentarios o algo que quieran agregar?